Les decíamos que esta mañana, y se los anunciamos muy temprano, tenemos pactado una conversación con el ex aspirante a la presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama, que ha estado muy activo en las redes sociales, ante los medios de comunicación, haciendo análisis y haciendo pronunciamientos respecto al gobierno de Gustavo Petro, de esos 5 meses de gobierno, del nuevo gobierno. Ya les decíamos, el presidente Petro está en Chile, en una visita de Estado de 2 días que empezó ayer, pero de otros asuntos queremos conversar con el ex candidato a la presidencia. Vamos a En Detalle. Doctor Sergio Fajardo Valderrama, nos alegra saludarlo. Un buen día, ¿dónde está? ¿En Bogotá? ¿Está en la capital? Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes. No, hoy estoy en Boyacá, cerca de Villa de Leyva, un sitio muy lindo. Este es un departamento muy bonito. Ya hay un vuelo directo de Medellín a Boyacá y pues les recomiendo, si quieren pasear y estar en un sitio agradable, tranquilo y bonito, Boyacá es un departamento muy especial. Déjenme desearles un feliz año. Igualmente, estaba viendo las notas anteriores para que me pongan en la lista de admiradores de Teresita Gómez, quién puede querer a esa persona. Y bueno, listo para conversar con ustedes lo que quieran. Bienvenido al club de fans, de seguidores de la maestra Teresita. Soy fan, con ella trabajamos. Total. Déjenme les digo una cosa rápida. Cuando yo fui alcalde, nosotros en la Parque de los Deseos, hay 2 edificios, el Planetario y al frente había un edificio que era un parqueadero. Nosotros convertimos en ese edificio en la Casa de la Música, y en ese lugar, pues en el proceso que hicimos con la Universidad de Antioquia, todo el tema de las bandas musicales de jóvenes en la ciudad de Medellín pasaron a ser parte de la Universidad de Antioquia, y Teresita Gómez a muchas personas les ha dado clase en la Casa de la Música, y ella fue la primera en hacer una presentación allá. Sí, señor, lo recuerdo muy bien. Doctor Sergio, antes de meternos en estos temas de país y de región, esa presencia en Boyacá, ese ejercicio de lo público, de la actividad pública o privado, está en vacaciones, descansando y aprovechando esas bellas tierras de Boyacá. Estoy terminando las vacaciones. No estoy haciendo ningún tipo de trabajo público. Por acá me gusta mucho montar en bicicleta, por acá me encanta, a pesar de que en estos últimos días está muy lluvioso. Ahí vi las imágenes de Medellín con la lluvia. Por acá también está lloviendo bastante y hace parte de los líos que tenemos en Colombia, porque todo este invierno pues tiene un efecto muy directo sobre algún tema que vamos a hablar seguramente más adelante, que es sobre la inflación y la producción de alimentos. Bueno, con mayor razón agradecemos que nos atienda unos minutos en esta mañana informativa del Consejo de Redacción. Bueno, vamos a los asuntos, y yo quisiera empezar, incluso estaba aquí debatiendo y revisando cosas, por dónde arranco esta conversación, pero hay una coyuntura especial y tiene que ver con el futuro del proceso de diálogo con el ELN, que a propósito de esa declaración de cese al fuego bilateral del gobierno nacional y la posterior reacción del ELN diciendo, venga, es que eso no lo hemos conversado, ¿cómo así? Otra vez, y ayer trinó la gente del ELN, pues ese proceso está muy en veremos. ¿Usted le ve futuro a esa negociación, a ese diálogo tal cual hoy se plantea, con estas realidades de parte y parte y esta incomodidad? Yo quiero que tenga futuro, como seguramente ustedes y cualquier persona razonable que nos esté escuchando. Ahora, ese que ha pasado con el ELN es una característica de la forma como gobierna el presidente Gustavo Petro. Y lo voy a decir con 3 palabras: sin rigor, sin transparencia y sin pedagogía. Lo que pasó ahí, preciso, para terminar el año, un gran anuncio, cese al fuego bilateral, pues con 5 de los principales grupos ilegales que hay en el país. Pues es una noticia para rematar el año que llama la atención, que inspira un sentimiento positivo. Pero después descubrimos que ese anuncio no se hizo concertado con los grupos con los que supuestamente se tiene que hacer el fuego bilateral. Y no solamente eso, no se habló con los militares. O sea, ellos se enteraron leyendo las redes sociales del presidente Petro que estaban en cese al fuego bilateral. Todo eso es una muestra de una improvisación. Y por supuesto después sale el ELN y dice, con nosotros no han hablado absolutamente nada, nos va con las reglas. Esa es una característica de la forma como el presidente Petro habitualmente gobierna, haciendo anuncios que no tienen el rigor de un estudio, de la seriedad. Después le toca a los ministros salir a tratar de cubrir para que no quede mal el presidente, pues los anuncios, $1 millón para 100.000 jóvenes,
todos los jóvenes de la primera línea van a estar en la Navidad con sus familias, y así cada ejemplo que ustedes tomen es una muestra de unas afirmaciones que se hacen sin rigor con el trabajo conjunto. Esa pone en peligro pues todos los proyectos. Lo que está pasando con el ELN es bien significativo. El ELN es el principal grupo dentro de ese paquete de negociación que también, valga la pena reiterar, es dificilísimo lo que pretende. Negociar con 5 o más grupos en forma simultánea, ilegales, criminales, que ocupan diferentes partes del territorio, que tienen confrontación de ellos, es dificilísimo. Está la experiencia de las FARC, está la experiencia de la negociación del expresidente Uribe con los paramilitares, con las autodefensas, y entonces lo que está pasando con el ELN es sintomático y es muy complicado. Cualquier traspié se puede convertir en un problema gigantesco. Entonces, el presidente sale volando para verse con Maduro el fin de semana para que lo apoye con el ELN. Iban para México, se había anunciado que iban a ir a México, pero el gobierno de México no ha confirmado nada. Improvisación y todo eso, pues es una demostración, repito, de un gobierno que no tiene ni rigor, ni transparencia, ni pedagogía para hacer las cosas. Así no funcionan bien las cosas. Doctor Fajardo, un saludo especial para usted. Le pregunto, usted también ha sido muy contundente al referirse a la forma como varios senadores pues han renunciado, congresistas, también representantes, optan por la renuncia para presentarse a cargos de elección popular. Usted, como digo, ha sido enfático en decir que eso es corrupción. ¿Qué pues perspectivas ve usted en lo que pueda pasar con estas personas que se van de un cargo para aspirar a otro? Pues mire, yo creo que es corrupción y lo digo no de manera gratuita. Usted fue elegida para un cargo, pues tiene una responsabilidad con las personas que la eligieron. Tiene una responsabilidad política, en principio llega a ese cargo porque quiere representar unas ideas, unas propuestas que le prometió a la gente. Y no lleva 6 meses y ya está renunciando a ese cargo para pretender aspirar a otro. Esto es trampa, y la trampa es el primer paso de la corrupción. Esa es una forma donde la política no se respeta, donde no se respeta la ciudadanía, y eso está muy mal hecho. De hecho, la reforma política que se ha presentado, que todavía falta ver qué va a pasar o no va a pasar, está pretendiendo cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Uno de los principales puntos en el sentido ético de la política es: si usted va a hacer una reforma, que sea no para usted reformándose para usted, sino para quien viene. Entonces quieren hablar de que los congresistas puedan ser ministros, que pueda haber transfugismo ahora en estas elecciones y una cantidad de preventas para tratar de mantenerse en el poder. Eso no es correcto, eso es tramposo, y esa es una forma de corrupción que, por supuesto, ante la ciudadanía pierde valor la política y hacen lo que les da la gana con la ciudadanía, y eso no es correcto. Doctor Fajardo, buenos días. Yo quiero preguntarle por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien lo acompañó a usted hasta buena parte de la campaña y que algunos no han tardado mucho en catalogarlo a él como el bombero del gabinete por la cantidad de incendios que ha apagado en estos años de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Usted está tranquilo con el manejo de las finanzas, con el manejo de la Hacienda, con la reforma tributaria que se le ha dado a este gobierno? Sí estoy tranquilo y les voy a explicar por qué. Yo con José Antonio Campo soy amigo, hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. La propuesta que nosotros presentamos para el país, él fue parte fundamental de la construcción de esa propuesta que nosotros presentamos, y de hecho la reforma tributaria que se aprobó con algunos cambios naturales después de la discusión en el Congreso era la que nosotros habíamos presentado, que era alrededor de 20 billones de pesos. Petro había dicho que iba a hacer una reforma tributaria de 55 billones, y no sé si ustedes recuerdan, pero en los debates al final de la campaña yo le dije: usted lo que está diciendo es imposible, eso no es cierto, eso no se puede hacer y no se va a lograr nunca. José Antonio Campo es una persona seria, rigurosa, ha sido llamado, como estás diciendo, el bombero, el adulto responsable, pero entiende las condiciones, sabe la necesidad, porque Colombia necesita unos recursos para avanzar en la lucha contra las desigualdades. Hay unos proyectos sociales que Colombia tiene que avanzar, Colombia tiene que cambiar, y las personas con más recursos tenemos que aportar más para poder construir una Colombia justa. Pero él lo sabe hacer, sabe manejar las finanzas, entiende la dimensión internacional del trabajo de Colombia, está haciendo un trabajo macroeconómico juicioso. Ahora, lo que viene a continuación es muy importante, pues habitualmente eso no se entiende muy bien, digamos, en términos generales o para un público general, que es la construcción del plan de desarrollo, que se empieza a discutir en un mes.
Y ahí vamos a ver todos esos recursos, dónde se van a utilizar, cuáles son los programas donde se van a llevar los recursos. Y voy a dar de una vez hacer una observación que quiero que la tengan todos ustedes en mente. Fíjense ustedes, y para mí es una gran debilidad de este gobierno, es la palabra corrupción desapareció del lenguaje. La lucha contra la corrupción, de eso no se volvió a hablar en Colombia. Y la lucha contra la corrupción es fundamental para hacer una transformación de nuestra sociedad. Entonces, ¿a dónde van a ir los recursos? ¿Cómo se va a luchar contra la corrupción? ¿Cómo se van a garantizar a todas las personas que los recursos no se van a perder? Es parte fundamental de lo que tendría que hacerse, que en algún momento el presidente Petro representaba la lucha contra la corrupción, pero esa palabra, esa expresión desapareció de la política en Colombia, y para mí es lamentable, porque la corrupción, porque los corruptos están ahí, porque la política clientelista es la puerta de entrada al mundo de la corrupción, y eso es necesario para hacerlo. O sea, que todos esos recursos que se tienen, que no se pierdan y que no se negocien con políticos corruptos que están esperando la oportunidad en el Congreso de la República, muchos de esos, como el mismo Gustavo Bolívar señalaba. Ex candidato, a la vuelta de 5 meses del gobierno de Gustavo Petro, usted perdió toda esperanza, las expectativas tal vez que de cambio que tuvo un sector importante del país con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Ese escenario, ¿cómo lo visualiza en un futuro? Ya no hay esperanzas de transformación, de logros importantes de parte del gobierno de Gustavo Petro. Usted ha sido crítico y nos está entregando un análisis muy claro frente a cómo ve este gobierno cuando apenas van 5 meses. Yo soy crítico y soy riguroso, y cuando yo hago una afirmación, doy las razones para hacer la afirmación que estoy haciendo. Yo espero que muchos de estos elementos se corrijan y que le vaya bien. Fíjese usted, yo no quedo atrapado en rencores personales o odios, resentimientos, porque yo creo que eso es lo que menos necesita nuestro país. Ahora estoy señalando unas deficiencias alrededor de la forma de actuar y de gobernar del presidente Petro, y eran los temas específicos, que es mi obligación hacerla a partir de mi experiencia. Valga la pena notar que cuando yo fui alcalde, cuando nosotros gobernamos la ciudad de Medellín, y cuando me digas candidato, dígame exalcalde, exgobernador, porque estoy hablando para mi tierra, ¿sí? Y yo me siento muy orgulloso donde piso en el planeta Tierra, donde yo piso, cuando me dicen exalcalde de Medellín, es lo primero que me dicen y me siento muy orgulloso. Retomo, lo que quiero decir es, hay que señalar y hay que hacer las observaciones, lo digo con respeto. Entendamos algo, Colombia quería cambiar y Colombia debe cambiar. El camino que veníamos no era un buen camino. El gobierno del presidente Duque fue un mal gobierno que nos entregó un país en unas condiciones que llevaban al cambio, y Colombia debe cambiar y tenemos que apostarle a que se dé un buen cambio. Nosotros queríamos liderar el cambio en Colombia, nos fuimos escogidos, legítimo, y hay que ser respetuosos. Pero yo estoy haciendo unas observaciones que ojalá sirvan para que el gobierno afine temas, que se den las discusiones. Vamos para un semestre dificilísimo, es que nosotros vamos a estar hablando de reforma a la salud. Hasta el momento no sabemos cuál es la reforma verdadera a la salud que se quiere proponer. Vamos para una reforma laboral, vamos para una reforma pensional. O sea, en este semestre que viene, Colombia se está jugando una buena parte de las transformaciones de nuestro país. Y lo tenemos que hacer, como lo digo yo, con rigor. Presente sus argumentos, presente sus estudios, con transparencia, que veamos qué es lo que se está discutiendo, y con pedagogía para que las personas podamos entender y podamos ser parte de una discusión. Yo quiero que le vaya bien. Es mi contradictor, hemos sido contradictores, están gobernando, tienen la conducción del país, pero Colombia tiene que cambiar. Pero estoy señalando unos elementos que, si no, desde la perspectiva mía, si no se atienden, no va a haber un buen gobierno, no va a haber un buen cambio y los problemas se van a profundizar. Doctor Fajardo, le voy a proponer un análisis que reconozco es bien improductivo, pero me gustaría, tengo la curiosidad de saber si en su pensamiento ha pasado un análisis de cara a cómo estaríamos con Rodolfo Hernández. Tal vez con Rodolfo Hernández, si no hubiera ganado. ¿A usted le ha pasado ese análisis, ese pensamiento por la cabeza, o eso para nada? No, yo no le gasto tiempo a esas cosas. Yo estoy aquí trabajando, aquí estoy haciendo un montón de cosas que estoy trabajando. Este semestre yo soy profesor en el TEC de Monterrey, en México. Estoy preparando mi trabajo de clases, estoy preparando un gran proyecto de educación que tengo una ilusión gigantesca que después les cuento. Estamos trabajando en Compromiso Ciudadano, cómo nos vamos a convertir en un partido con dignidad y vamos a presentar unas nuevas propuestas. Entonces, a Rodolfo yo no le pongo mucha atención. Recuerde que yo voté en blanco y yo no voto. Pero bueno, ese es uno de los renunciados al Congreso.
Ley de oposición, mal puede puesto. ser senador, podía liderar Hago la contradicción. digo una palabra sobre Rodolfo Hernández, a quien conozco personalmente desde hace años. Conmigo es una buena persona. Yo trato de poner siempre las cosas por fuera de temas personales. Ahora, Rodolfo no estaba preparado para ser presidente de Colombia. Rodolfo no tenía una propuesta para el país. Yo creo que esto lo tomó por sorpresa a él. Él no estaba preparado para dirigir a Colombia y por nada gana las elecciones. Si él hace campaña para la segunda vuelta, se ganan las elecciones. Y a pesar de todo eso, sacó 10,5 millones de votos. Pero no estaba preparado. Él nunca se imaginó que iba a ser presidente de Colombia. Él nunca se imaginó que iba a estar metido en el torbellino en que terminó metido. Y pues esa no era su intención. Pero bueno, así es la vida. Y ahora el presidente es Petro. Hacer las observaciones con rigor, participar, reiterar, Colombia tiene que cambiar. Hay una cantidad de elementos de desigualdades sociales, de justicia que nosotros tenemos que hacer en nuestro país y señalarlo con toda la seriedad, la forma como este gobierno gobierna y prepararnos para las elecciones de este año. 7 en punto. Permítanme, Andrea, Daniel, doctor Fajardo, llevar esta conversación a otro terreno, a lo más territorial. Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia. Para eso revisemos la opinión. Estábamos contándole, doctor Fajardo, a nuestros televidentes desde muy temprano, que estamos, y todavía de forma muy prematura, las elecciones son 29 de octubre de este año, pero ya hay unos ambientes muy enrarecidos, producto de la polarización y otras realidades en Medellín y en Antioquia. Hay un poco incluso de inseguridad, vamos a llamarlo así. Revisemos la opinión y que eso nos sirva de base para seguir esta conversación con Sergio Fajardo Valderrama. Bien. Las campañas electorales a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia serán más calumnias que propuestas. Eso cree en Twitter el 56,3% de las audiencias que a esta hora nos responden. Más redes sociales que trabajo en la calle, que plaza pública, que recorrido, que caminada por los barrios, lo cree en Twitter el 21,9%. Y más maquinaria, más la capacidad de hacer votos que generar opinión, reflexión y propuestas, lo piensa el 21,9%. Estos datos que estoy dando en Twitter, revisemos las otras redes. Revisemos la de Facebook, Felipe. 45% cree que habrá más calumnias que propuestas, 36% más redes sociales que calles y 19% más maquinaria que opinión. Y en Instagram, el 68% de nuestros usuarios cree que habrá más calumnias que propuestas, el 28% más redes sociales que calle y solo el 4% dice más maquinaria que opinión. Doctor Fajardo, ¿cómo ve usted, cómo analiza usted esta parte preelectoral? Año definitivo, cambios de gobierno, vamos a elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, pero en Antioquia el ambiente está bien pesado. ¿Qué cercanía y qué análisis hace del caso nuestro en el territorio en Antioquia? Claro que sí. Yo, pues, esas opiniones de las personas usuarias de las redes es bastante sintomática de la forma como se ha degradado la política, cómo el gobierno se ha convertido en una confrontación, cómo para llegar al poder se utiliza la mentira, la trampa, el odio, la agresión, en una forma de engañar permanentemente utilizando unas redes sociales que tienen un valor muy grande, pero que se han convertido en una herramienta de destrucción. Es lo que estamos viendo en Brasil, ustedes lo estaban cubriendo también ahora en el noticiero, es una expresión de eso, de utilizar el odio, la rabia, el resentimiento, las fake news como una forma de hacer la política. Y de esa forma de hacer la política no sale la transformación de nuestra sociedad, porque cuando se llega al poder de esa manera, se llega a gobernar, y como lo hemos visto muy claramente en la alcaldía de Medellín, utilizando esas mismas herramientas, manteniendo una tensión permanente, un odio, una destrucción del tejido social. Y Medellín necesita recuperar y reescribir una página de transformación social que no se ha hecho con este gobierno del actual alcalde, que ha destruido cimientos bien importantes de lo que ha sido la sociedad de Medellín y la sociedad de Antioquia. Entonces va a ser una confrontación amarga, dura, tramposa en muchos aspectos, y de esa perspectiva no va a salir nada positivo, a no ser de que seamos capaces, movimientos que tengan una perspectiva diferente a la política, alternativa, cívica, que sea capaz de conectarse con la ciudadanía de Medellín, comunicarse en otro lenguaje,
reconstruir el tejido social de la ciudad de Medellín. Yo me caminé a la ciudad de Medellín con todo nuestro grupo, con todas las organizaciones, años, físicamente años, entender esa Medellín profunda, esa Medellín que tenemos que cuidar porque es una Medellín que tiene esa energía tremenda, que tiene esa esperanza, hay que cuidarla, hay que remendar, hay que volver a revisar ese tejido social de una ciudad que lo necesita con urgencia. Por este camino solamente habrá confrontación, destrucción, rabias y malestares y perderá Medellín, pero esperemos que surjan las alternativas, que sean capaces de entender eso, que se pongan por encima de esa expresión que muy bien señalan las personas usuarias de las redes sociales. Eso es lo que necesita Medellín y Antioquia. Está difícil, pero ese es el reto político y yo espero que así sea, que lo logremos y que Medellín recupere el camino a recorrer en los próximos años porque ha perdido mucho en esta última administración. Exalcalde y exgobernador, como le gusta que lo llamen, y entre ese mar de candidatos, porque hay muchísimos candidatos, pues digamos que los conocemos más por el momento a la alcaldía de Medellín, ¿usted ha escuchado alguna propuesta coherente que lo convenza, que sea producto de un conocimiento profundo de esta ciudad? Pues yo he visto muchas personas que están allá, he conversado en varias oportunidades, yo estoy permanentemente yendo a Medellín, pero quiero señalar lo siguiente. Primer punto, naturalmente, y lo creo así, y eso no tiene nada raro, tenemos que superar este capítulo de la alcaldía del alcalde Daniel Quintero, que es la expresión de la destrucción, del daño, del retroceso, que es costosa para la sociedad. Pero solamente estar en contra, entre comillas, de Daniel Quintero, de cambiar a Daniel Quintero, no es un proyecto político. Medellín necesita escuchar propuestas, ya lo dije anteriormente, el tejido social, las relaciones entre las personas, la apuesta por la recuperación de la ciudad, la apuesta por el mundo joven de la ciudad de Medellín, que tiene que seguir siendo un mundo atractivo, la apuesta por la educación, por el conocimiento, la apuesta por la generación de empleo y una serie de alternativas que necesita la ciudad de Medellín, la apuesta por la seguridad, por la prevención, y eso se tiene que construir versión año 2023. Y esa es una tarea que se tiene que hacer. Ya veremos si están las personas preparadas para hacerlo. Hay mucha gente que quiere ser candidata, pues eso es legítimo. Se necesita, repito, una persona que recoja, entienda lo que se ha destruido, que tenga capacidad de construir, que sea interlocutor de diferentes sectores, que entienda la profundidad de las necesidades sociales de la ciudad de Medellín y que al mismo tiempo sea capaz de darle esperanza a una ciudad que tiene toda la energía, que tiene muchos recursos, que recupere lo que se ha destruido y que dé un paso adelante. Ese es el reto político. Ya espero que en unas cuantas entrevistas estemos hablando de esos temas, pero pues ese será nuestro trabajo, ese será nuestro aporte. Movimientos cívicos alternativos que luchen contra la corrupción, que no le hagan ninguna concesión a la corrupción y que entienda la dimensión del cambio social, así como la entendimos nosotros hace 20 años, pues así tiene que hacerse ahora. Exgobernador, usted ya lo decía, está trabajando Compromiso Ciudadano con el partido político Dignidad en ofrecer una propuesta para las elecciones regionales. En esa propuesta que se está considerando, ¿ya hay de alguna manera algún candidato que cuente con el respaldo? ¿Piensan en coaliciones, en algún tipo de una unión un poco más amplia para hacer peso, digamos, a, usted ya lo decía, el actual alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero? Estamos trabajando exactamente en eso, en la presentación, la construcción de un nuevo partido, de juntarnos, de formalizarlo y por supuesto tenemos que convocar a mucha gente y tenemos que aprender de las lecciones que recibimos en elecciones pasadas y tenemos que convocar a mucho más gente. Se tiene que convocar a mucha más gente, se tiene que salir de esa polarización, se tiene que salir de cada quien en un pedacito, atrapado en ese pedacito, pero cuando decimos que salir de un pedacito y convocar a mucha más gente, estamos hablando de principios, estamos hablando de transformar la manera de hacer política, de luchar contra la corrupción, que tiene que ser un paso fundamental, y que presentar unos verdaderos programas de transformación social que tenga que ver con el tema ambiental de la ciudad, con el desarrollo productivo asociado con la ciudad, del departamento, y eso vale para todo Colombia. La propuesta de jóvenes, entender el papel de las mujeres en esta transformación, todos esos
esos elementos los tenemos que presentar al país. Y en cada lugar, por supuesto, hay condiciones diferentes. En eso estamos. Y vamos a convocar a muchas más personas a que participen, a que se atrevan, a que no les dé miedo participar, a que no queden atrapados en esa forma de la política que es negocio con el uno, con el otro. No importa cómo sean las cosas, con tal de ganar, haga lo que sea. Nosotros no creemos, no queremos y sabemos que eso no le sirve a nuestro país y no le va a servir a Medellín. Y pues esa es la batalla política, pero yo tengo la ilusión muy grande que convoquemos a muchas personas que puedan aportar, nuevas generaciones que tengan miradas, que enriquezcan las que hemos construido, que entendamos la dimensión de los nuevos problemas, y Medellín está precisa para dar un cambio, así como lo dimos nosotros en el año 2003 cuando ganamos las elecciones y el alcalde era una persona muy análoga a lo que está ocurriendo hoy, que se llamaba Luis Pérez. Doctor Fajardo, un asunto final. Estaba pensando en lo siguiente, el centro ideológico, político, incluso administrativo, ¿tiene posibilidades en estas elecciones territoriales? Y me refiero no solo a Medellín y Antioquia, sino al país. Es que el centro quedó, producto incluso de la campaña que ustedes hicieron a la presidencia de la República, muy golpeado, tuvo una votación que no fue la esperada y sigue la polarización muy marcada en los territorios. ¿El centro tiene alternativas para llegar al gobierno en las elecciones territoriales? Miren, yo nunca he sido muy amigo de la palabra centro, pero yo entiendo el uso natural que se da a la expresión centro. Sí, yo creo que existe la posibilidad muy grande de una política alternativa, una política que tiene principios, que identifica unos problemas, que sabe muy bien la dimensión de las desigualdades, de la violencia, de la ilegalidad, que entiende el papel de la educación como un eje de la transformación, con el conocimiento para transformar, para hacer las transformaciones sociales. Eso lo podemos expresar nosotros, lo podemos construir y llevar como una propuesta política que tiene todo el sentido y que estoy seguro que es la que representa lo que se necesita en nuestro país. De eso estoy seguro. La campaña pasada fue una mala campaña. No fuimos capaces, las personas que nos juntamos, realmente de trabajar en conjunto. Fue una experiencia negativa, amarga, fuimos un fiasco en términos políticos. Eso hay que reconocerlo. Pero precisamente parte de lo que estamos haciendo es aprenda para saber con quién se junta y cómo se junta. Esa política del todo vale, con tal de ganar, haga lo que sea, como sea, júntese con los que sea, de cualquier manera. Y ya hemos visto que la manera como usted hace la política después gobierna, y así lo estamos viendo todos los días en todas partes. Entonces nosotros sí tenemos una posibilidad muy grande de presentarle a un país una forma distinta a la política que nos permita luchar contra la corrupción, que saquemos lo mejor de la gente, que entienda la dimensión de los problemas sociales, que entienda las necesidades de las personas más humildes en Medellín, en Antioquia y en Colombia, en todos los territorios, que sea capaz de sacar lo mejor de la gente, que sea capaz de conducir de esa manera. Nosotros lo hemos hecho, yo creo que se puede hacer y tenemos la capacidad para hacer unas muy buenas propuestas, y hay que lucharlo, porque como vimos anteriormente, vienen las trampas, vienen las mentiras, vienen las agresiones, vienen las maquinarias, vienen los insultos que no sirven para la transformación. Ese es el reto político que nosotros tenemos y yo estoy seguro que lo podemos hacer y lo vamos a luchar, y hay las personas que tienen la capacidad para hacer las mejores cosas. Yo, dentro de todo este mundo, en mi mirada a la sociedad, como siempre ha sido, Medellín la más educada, Antioquia la más educada, mi mirada como profesor es saque lo mejor de la gente. En Medellín tenemos los mejores talentos, las mejores capacidades, sacar lo mejor en lugar de sacar lo peor. Ese es el reto político que nosotros tenemos y se puede hacer, y estoy seguro que tenemos las personas para hacerlo, para lograrlo. Se puede hacer y hay que luchar, eso sí, sentados no. Doctor Fajardo, le agradecemos mucho este buen rato para la conversación. Nos encanta conversar en el Consejo de Redacción de Teleantioquia y creo que ha sido una conversación muy productiva. Será sin duda un jugador importante en lo territorial en este 2023, no como candidato, sino con compromiso ciudadano y todo lo que desde allí pueda hacerse en alianza con otros equipos. Doctor Fajardo, gracias. Feliz año, hombre, que termine de pasar bien sus vacaciones. A ustedes muchísimas gracias, un gusto, un abrazo muy especial para Medellín, para Antioquia, para mi tierra, y a ustedes en Teleantioquia, pues siempre gracias por la amabilidad, por permitirme conversar con ustedes y recordarles, vamos a cambiar nuestra sociedad, no podemos permitir que se deteriore más lo que está ocurriendo en Medellín. Nosotros tenemos que ser orgullosos, cuidar esa ciudad apasionante con todas esas condiciones extraordinarias que nosotros tenemos. Les mando un abrazo muy especial y que nos vaya muy bien a todos este año. Gracias. Gracias, señor. 7 de la mañana,
13 minutos. Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, ex candidato a la presidencia de la República.